de un segmento alto de ejecutivo, y las tablas de indicadores son tablas más departamentales. Como veremos, un KPI sí depende de varios indicadores, pero lo importante, y es lo que primero nos tenemos que quedar, es que un buen cuadro de mando no tiene por qué tener muchos KPIs o muchos KPIs, sino que tiene que tener los justos para permitirnos llevar el negocio. Después tenemos una tercera parte, que es el presupuesto y la planificación, donde al final decimos, cogemos esos planes estratégicos y los transformamos en acciones operativas. Y luego están, lógicamente, las previsiones. Previsiones no solo del plan de negocio, sino lo que es el día a día, ¿no? Cómo está mi pipe, qué probabilidades tengo, etcétera. Por lo tanto, ¿cuál es la importancia de lo que llamamos gestión del rendimiento, que son estos 4 puntos? Pues si puedes medirlo, lo puedes gestionar. Si no lo mides, pues estás bastante abocado al fracaso. Entonces, cuando hablamos de objetivos y plan estratégico, yo parto primero de una misión y visión, ¿no? ¿Qué quiero ser de mayor? ¿Qué imagen quiero tener de mayor? Etcétera. A partir de ahí yo creo unas perspectivas estratégicas. Es decir, ¿cómo voy a evaluar esos resultados? ¿De qué manera? De manera de decir, bueno, ¿en qué áreas me voy a focalizar para conseguir los resultados que necesito alcanzar? Que no necesariamente son los resultados que me piden los accionistas. Objetivos. A partir de ahí voy a plantear los objetivos que yo tengo que transmitir a la organización. Voy a generar lo que llamamos un mapa estratégico, que luego veremos. ¿Para qué? Para ver cómo podemos crear valor a los clientes y cómo podemos crear valor a los accionistas, que al final son los clientes internos, no nos olvidemos. Generaremos las medidas y objetivos de rendimiento para los departamentos, porque al final será una causa y efecto, como también veremos. Y acabaremos con las iniciativas estratégicas, es decir, dentro de la organización, qué tipo de proyectos y programas podemos generar para conseguir nuestros objetivos. Por lo tanto, a partir de la visión y la misión que nosotros decimos, ¿no?, que queremos ser de mayor, disgregamos los objetivos hacia la organización. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues ocurre que tenemos una herramienta. ¿Cuál es? El cuadro de mando. Entonces, al final, había una visión anterior al cuadro de mando donde marketing iba por su lado, ventas iba por su lado, finanzas iba por su lado, compras iba por su lado, y al final nadie nos poníamos de acuerdo. Y los principales problemas de una organización son problemas de comunicación. Con lo cual, ¿qué ocurre? Bueno, pues que tenemos que ver toda la empresa de una manera global. ¿Y de qué manera? Bueno, la primera dimensión que tenemos que tener en cuenta es finanzas. ¿Y por qué finanzas? Bueno, porque al final todos tenemos que ser rentables, ¿no? ¿Y por qué? Porque tenemos unos accionistas que, aunque parezca que no tienen coste financiero, nos han puesto un cierto capital y que podían haber puesto en cualquier otro sitio, ¿no? Entonces, al final, el coste financiero de un accionista es el coste de oportunidad, pues porque podría estar invirtiendo en otra cosa. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es dotarle de rentabilidad. Por lo tanto, la primera dimensión que vamos a hablar es cómo debemos aparecer ante nuestros accionistas para tener éxito financiero. Después tenemos una segunda dimensión, que es los clientes. Y entonces, claro, eso está ligado totalmente a las finanzas, a conseguir los objetivos financieros que nos piden los accionistas y que nos pide el mercado o los posibles potenciales inversores. Por tanto, la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es cómo nosotros aparecemos ante nuestros clientes para poder alcanzar los objetivos financieros, con lo cual ya tenemos el primer causa-efecto. Si no aparecemos correctamente con nuestros clientes, o no los tenemos en cuenta, o no los fidelizamos, vamos a tener problemas con los objetivos que se nos están pidiendo. Y tenemos una tercera dimensión, que son los procesos internos. Y es, ¿en qué procesos debemos ser excelentes? ¿Para qué? Para satisfacer a nuestros clientes, de tal manera que al final nosotros podamos satisfacer a los accionistas. Y todo proceso interno, al final, pasa por una formación y crecimiento. Por lo tanto, la cuarta pregunta que hay que hacerse es, ¿qué skills y competencias tiene que tener mi personal y qué clima laboral tengo que tener yo para tener unos buenos procesos internos que tengan contento al cliente, que me generen rentabilidad y, por tanto, yo pueda responder ante los accionistas? Y eso es lo que llamamos nosotros el Balance Scorecard. Por poner un ejemplo, tú puedes hacer el plan de negocio
más, bueno, el mejor que puedas pensar. Y sin embargo, ese plan de negocio se puede ir al traste y es un caso extremo. ¿Por qué? Porque abajo tengas una persona que es la telefonista que está en contacto con el cliente, porque tú como ejecutivo de venta sí, pero posiblemente un director general o un presidente no está tan en contacto con cierto tipo de clientes, pero una telefonista está continuamente con un cliente. Entonces, ¿qué ocurre? Si esa telefonista está descontenta con su salario, está descontenta porque tiene problemas, porque no la motivan, etcétera, etcétera, pues puede provocar un causa-efecto, ¿sí? que pueda destrozar la relación con el cliente. Son casos extremos, insisto, pero eso es lo más importante. Entonces, todos los procesos los vemos holísticamente. ¿Para qué? Para conseguir ver cuál es la causa-efecto. Y tenemos tenemos dos tipos, ¿no? Los facilitadores, que son procesos internos y formación y crecimiento, y lo que nos piden, que son el cliente que nos pide resultados y finanzas que nos pide resultados, ¿por qué? Para los accionistas. Y todo eso lo englobamos entre lo que es un puente. ¿Entre qué? Entre lo que es la estrategia, no se ve bien, lo siento, y en la operativa que estaría al otro lado. Y el éxito del cuadro de mando depende sobre todo de comunicar a la organización ese cuadro de mando, que se obedezca, que funcione y que el proceso de diseño de un cuadro de mando es tan importante como el cuadro de mando en sí. Por lo que decíamos, tenemos dos componentes, tenemos el balance y tenemos el scorecard. Al final, si yo me cojo el balance, es las dimensiones que hablábamos, y el scorecard son los diferentes indicadores para cada una de esas dimensiones. Y hay que hacer mención muy rápida a que tenemos dos tipos de indicadores. Uno es el reactivo y otro es el proactivo. Un indicador reactivo es, bueno, me miro la cuenta de explotación de febrero y ya en febrero no voy a poder actuar. Voy a poder actuar en marzo, pero en febrero no. Y un proactivo es que durante el mes de marzo yo me miro, por ejemplo, los tiempos de entrega o me miro la fidelización del cliente, etcétera, y puedo actuar ¿para qué? Para que mi cuenta de explotación a final de febrero pues sea bastante mejor de lo que fue en enero y de lo que pueda ser en marzo. Y tenemos que tener claro varias cosas, que no se puede medir de forma igual lo que es una unidad estratégica o interrogante, ¿no? Donde hay mucha inversión y la participación es negativa y por tanto vamos a asumir la pérdida. No podemos tener el mismo cuadro de mando, me refiero. Tampoco podemos en un producto perro, ¿no? Que es una baja participación y que se generan pocos fondos y que normalmente se desestima. Tampoco podemos medir de forma igual lo que, digamos, estamos ordeñando la vaca, ¿no? Que generamos fondos y beneficios, pero estamos en un mercado estancado. Ni tampoco podemos medir igual un producto estrella con una alta inversión y alta participación y que mediremos básicamente por rentabilidad. Y aquí quiero centrarme en las primeras diferencias. Quiero centrar en la primera diferencia entre lo que es un Key Performance Indicator, que es un indicador operativo, que es al final forma parte de un sistema de medida, pero es el indicador que es crítico para el negocio, que si yo no mido, el negocio se me va a desmontar por todas partes. Y por otro lado tenemos lo que son los indicadores operativos, que al final un KPI está formado por varios indicadores operativos, pero que no tienen por qué ser críticos para el negocio, pero sí críticos para la operativa. Por lo tanto, llegamos a lo que llamamos un mapa estratégico, que es al final es decir, todo lo que hemos visto, cómo se traduce en un mapa estratégico. Como vemos, ¿no? Una agilidad en toma de decisiones, una cultura de calidad de servicio, las compensaciones asociadas al desempeño, etcétera, pues genera que haya buenos skills dentro de la organización, motivaciones, y por tanto pasemos a un aprendizaje interno, donde vamos a reducir los tiempos de respuesta, donde vamos a tener un manejo integral de la rentabilidad de los clientes, que nos va a permitir que el cliente esté contento y al final, ¿no? Nos permita generar rentabilidad para el accionista. Por lo tanto, al final un mapa estratégico es decir, bueno, vamos a ver todas las causas y efectos que participamos en la organización para ver de qué manera sí llegamos a una rentabilidad sostenida en el tiempo. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Tenemos un mapa estratégico, unos objetivos estratégicos, un cuadro de mandos.
yo recomiendo que un cuadro de mandos no tenga más de 12 objetivos, si no te pierdes. Necesitas tener, bueno, pues para las diferentes dimensiones máximo 10-12 objetivos. Luego podemos tener los indicadores estratégicos. Los indicadores estratégicos no tienen que ser más que 2 objetivos. Normalmente a mí se me ocurre, y luego lo hablaremos, el ROA y el ROE, que lo engloba todo. Luego tenemos los indicadores claves de resultados, ¿no? Los KPIs, de 2 a 3 indicadores máximo para cualquier organización. Y luego tenemos los indicadores operacionales. Y ahí podemos hablar de 30, 40, 50, 60, 70 objetivos. A lo que voy es, si tenemos muchos objetivos, nos perdemos en la información. Entonces, de alguna manera, ¿cuáles son los objetivos críticos desde un punto de vista de finanzas, por ejemplo, en cualquier empresa TIC, ¿no? Bueno, lo importante, los ingresos del año en curso. Tengo que tener un crecimiento, sí, que sea como mínimo un 90% del objetivo del año en curso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú tienes un plan, ese plan lo vas a bajar en función de las probabilidades, por lo tanto ahí tienes que centrarte. Que el crecimiento de los ingresos todos quisiéramos, ¿no? Pero que sea un 20% superior. Que el beneficio antes de intereses y impuestos, que al final es lo que miran los bancos, pues sea superior a un 12%. Pero luego tenemos otro concepto, que es el EBITDA. ¿Y el EBITDA qué es? La generación de negocio. Entonces, la generación de negocio, que es realmente lo que al final nos da el negocio, ¿sí? Bueno, pues ese EBITDA deberíamos considerarlo más o menos de un 15. ¿Por qué? Pues porque no tiene los costes financieros, no tiene los extraordinarios, etcétera, etcétera. Un ratio importantísimo, los ingresos por empleado. Es decir, ¿qué productividad tengo con mis empleados? Realmente, bueno, hablamos también de lo que es el BEMUR, ¿no? Que al final es decir, ¿cuántas vueltas le doy a mi salario en las ventas? Luego tenemos el margen bruto de servicios, que debería ser superior a un 50%, y el de software, que debería ser superior a un 40%. Son indicativos. Los gastos indirectos operativos, bueno, que fueran menores de un 15%. El periodo medio de capital, bueno, el periodo medio de capital al final es decir, cuánto pasa desde que yo genero la oferta hasta que la cobro, ¿no? Entonces, tengo que estar de alguna manera, pues rozando entre más o menos 15 días. Los costes directos de venta de los ingresos totales, bueno, pues no deberían ser inferiores a un 10%. Aquí, en on-premise, estamos en on-premise. Luego en cloud vamos a ver que eso cambia. El porcentaje de costes de marketing, bueno, seguramente entre un 3 y un 6% de las ventas. Y el porcentaje de ingresos de nuevos clientes, un 40%. Y sobre todo, aquí deberíamos hacer la diferenciación entre lo que es base instalada o cuenta nueva. Luego tenemos un segundo estadio, ¿no? Que es el cliente. ¿Qué indicadores necesitamos para un cliente? Bueno, nos interesa saber cuántos clientes nuevos hemos añadido, qué cuota de mercado tenemos respecto a la competencia, cuáles son los top en un ABC los top clientes, ¿no? ¿Cómo nos estamos focalizando en el mercado objetivo? ¿Qué desgaste tiene un cliente? Es decir, al final eso es qué erosión tengo yo en la base de datos de mis clientes. El famoso churn que luego veremos en cloud. Las renovaciones de licencias, las renovaciones de contratos, las bases de clientes activos, los objetivos de negocio, qué porcentaje, ¿no? Son todo indicadores que creemos de alguna manera que son críticos para cada una de esas dimensiones. Luego tendríamos la tercera dimensión, que son los procesos de negocio. Es decir, ¿qué tasa de victorias tenemos? ¿Cómo pasamos de lead a cerrado? ¿Es superior a un 40%? ¿Estamos por debajo? Quizás nuestra maquinaria de marketing la tenemos que ver. Quizás lo que tenemos que ver es cómo está ocurriendo, ¿no? Todo el proceso de venta. El ciclo medio de ventas, el ciclo medio de implantación. ¿Qué porcentaje tengo de finalización del proyecto? Es decir, ¿qué desviación tengo en calendario? ¿Qué porcentaje de desviación tengo en coste? ¿Qué trabajo tengo no facturable, ¿no? Todos intentamos que nuestras horas sean todas facturables, no nos interesa perder dinero. Y factor de eficiencia, ¿no? Al final es qué IP tengo y qué eficiencia le estoy dando a la propiedad intelectual que yo he generado. Y por último, tendríamos lo que decíamos, el aprendizaje y crecimiento, que son indicadores como la utilización, pues, que sea una superior al 80%, satisfacción de los empleados, muy importante, clima laboral, la rotación involuntaria del personal.
que tampoco es significativo en estos tiempos que corren, ¿no? Porque, es decir, la rotación que sea inferior al 5%, con el mercado como está, no es indicativo. Las horas medias de formación, cuando más nuestros colaboradores tengan mejores skills y más formados estén, mayores servicios pueden dar al cliente. Tanto lo que son fuerza de ventas directa, como lo que son clientes internos, administración, etcétera. Otro concepto importante es cómo hacemos el periodo de maduración, ¿no? Es decir, yo tengo al final, un primer estadio donde tengo que financiar porque no tengo una serie de ventas, y luego tengo un segundo estadio donde ya cobro. Entonces, al final, ¿qué tengo? Tengo un estadio intermedio, que es lo que es el trabajo en curso, donde es muy importante, ¿no? Que la capacidad de ejecución sea lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque si yo tengo una buena capacidad de ejecución, quiere decir que el proyecto va a ser mucho más corto y, por tanto, mis periodos de maduración entre que facturo, entre que cobro y al final la financiación, pues me va a permitir pues tener un ciclo de días de cobro rápido, que me permita no tener que buscar financiación fuera de la compañía. Y cuando hablo de financiación, hablo de dos tipos de financiación, ¿no? Lo que es cíclico, que al final son proveedores, donde yo me financio, y el expreso, que son los créditos bancarios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí tenemos que hacer mucho énfasis en la ejecución y sobre todo en lo rápido que circulen las ventas y el dinero. Y tenemos varios indicadores para hablar, pero básicamente me voy a centrar en dos indicadores que son críticos en on-premise, pero son más críticos todavía en cloud. El ROA y el ROE. Al final el ROA es el retorno de activos, es decir, cuántas veces yo le doy la vuelta a las ventas y por tanto estoy eficientando mis activos. Y la rentabilidad sobre recursos propios, que al final es qué rentabilidad le estoy dando yo al accionista.